Hola, buenas noches a todos. Yo soy Ángela María Giraldo Mejía, pediatra puericultora, en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de nuestro Comité de Crianza y Salud. Quiero agradecerles la asistencia esta noche. Es muy importante el tema que vamos a discutir y que vamos a conversar con nuestra maravillosa invitada, que ya la presentaré. Es un tema que nos toca a todos, que tenemos que saber de él, como es el suicidio, señales de advertencia. Entonces, a todos, mil gracias por asistir. Estamos pendientes de sus inquietudes y sus preguntas. Yo quiero presentar a nuestra maravillosa acompañante, la doctora Paola Pacheco Tochoy. Ella es médico general de la Universidad del Rosario de Bogotá, es psiquiatra infantil de la Universidad Sanitas de Bogotá y tiene un fellow en psiquiatría de infancia y adolescencia de la Universidad del Bosque. La doctora Paola vive en la ciudad de Bogotá, pero tiene algo muy importante. Ella atiende 22 niños todos los días en consulta en la Clínica de la Paz en Bogotá. Es decir, que tiene una experiencia maravillosa en manejar a todos los niños con problemas psiquiátricos y vamos a aprovecharla durante esta noche. Bienvenida, doctora Paola. Gracias en nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de nuestro presidente Mauricio Guerrero y del Comité de Crianza y Salud, que comparto la dirección con el doctor Juan Fernando Gómez, para aceptar nuestra invitación. Bienvenida esta noche. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Gracias a todos los que pues asisten el día de hoy, sacar este tiempito para un tema tan importante. Me siento pues muy halagada con la invitación. Gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar a contar varias cosas importantes sobre el suicidio. Sería muy importante como caracterizar cuál es la epidemiología en este momento, cuál es, o sea, dónde vemos más suicidios. Yo tengo para decirte que soy médica hospitalaria, no solamente de un segundo nivel, sino de un cuarto nivel, y en ambos hemos visto en los últimos 2 o 3 años un aumento increíble de suicidios y de intentos de suicidio. Entonces yo no sé si es en mi eje cafetero, que yo soy de Manizales, pero vivo en Pereira, sino es de todo, digamos, de todas las regiones, o tenemos algunas regiones. También, digamos, yo veo muchos más niñas que niños, pero tú tienes la epidemiología y nos puedes ir contando esa parte que es muy importante para todos los papás y todos los médicos que se unen a nuestro live de crianza y salud. Gracias. Bueno, pues para contarte, el suicidio, digamos que se define como una conducta deliberada para atacar contra la vida propia. Desafortunadamente, el porcentaje de personas que se suicidan entre niños y adolescentes ha aumentado en los últimos años. Se dice que el 11.3% de la población, de todos los que se suicidan, pertenecen ese 11.3% a niños y adolescentes. Como lo dices, pues lo que más uno ve son los intentos suicidas, que son los que llegan a la clínica y los atiende uno. Sí, son más comunes en mujeres que en hombres, porque los hombres se dice que tienen como mecanismos un poco más graves, un poco más contundentes frente a la conducta. Hay registros, y esto ya es de medicina legal del año 2019-2020, lo más actualizado que hay, que dice que ya hay registros de suicidios en niños de 5 a 9 años de edad. Aumentan los registros de niños entre los 10 y los 17 años, siendo más severo después de los 15 años, y van aumentando en las edades. Lo que nos corresponde a la charla hoy pues de niños y adolescentes, digamos que hasta los 17 años se ve el pico de aumento. Se dice que esto es un problema pues que nos afecta a todos, es un problema de salud pública, no debería ser solamente como el interés y la atención del médico, del psicólogo, del pediatra, no, sino debería ser también de las escuelas educativas, de algunas de las fundaciones que también están, digamos que cerca a esta población, de los padres, bueno, como de toda la sociedad, para que podamos verlo de esta manera. Los registros, pues son subregistros, ¿no? Se sabe que todavía hay mucho estigma hablando del tema, entonces
Tú le preguntas a una familia, ve, ¿de qué murió el primo? Porque ni siquiera estamos hablando de la familia del vecino, sino de la propia familia, no, un accidente que tuvo. Y esos son relatos que uno los ve. Yo creo que todos lo hemos vivido, lo hemos escuchado como este tipo de, que uno dice, no, pero no se suicidó. Entonces todavía no hay un registro como tan específico. Entonces son cifras aproximadas, quiero que lo sepan, aproximadas y aún así son bastante alarmantes. Me preguntabas por regiones, digamos que medicina legal pone los suicidios, perdón, más frecuentes en la población de Antioquia, seguida de Bogotá, seguida de Valle del Cauca, que hace empate con Santander. El resto, pues sí hay registros, pero ese es el orden como de frecuencia en los que están marcados. Se dice que para la OMS el suicidio es la segunda causa de muerte en los niños y en los adolescentes. A nivel Colombia, pues traté de mirar varios registros, pero pues aproximado es la cuarta causa de muerte. Claro, pero es que la cuarta causa de muerte de niños, niñas y adolescentes es inmensa, es grandísima. Y lo que hablábamos ahorita antes de empezar este live es que nosotros tenemos como, digamos, médicos que aprender más es a prevenir y a darle tantas herramientas a estos papás que lo necesitan. Y me pareció una cosa muy interesante, es que esto no es una responsabilidad de nosotros como médicos, ni del pediatra, ni del médico general, ni del psiquiatra, ni del psiquiatra infantil. Yo creo que es de todo el mundo y tenemos que ponernos como la camiseta a todos a decir, bueno, vamos a aprender todos de esto. En estos días vi un comunicado de la Academia Española de Pediatría y decía, los pediatras y los médicos generales tienen que aprender a ser un poco psiquiatras porque los psiquiatras no dan abasto en toda esta patología y no solamente en el suicidio, sino en muchas otras cosas. Entonces yo creo que esa parte es muy importante y lo otro es como en el equipo multidisciplinario. Entonces no solamente somos nosotros como médicos, no solo es la familia, sino que también, como dices tú, necesitamos a los profesores con la camiseta puesta, que ellos pueden darse cuenta de muchas cosas. Necesitamos a los cuidadores, necesitamos no solamente a los papás, sino a todo su entorno, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos que pueden estar en contacto con ellos, porque eso también es una parte muy, muy importante. Entonces yo creo que es como ponernos la camiseta a todos y decir, bueno, vamos a trabajar y vamos a empezar a prevenir, que esa es una parte importante. Entonces, de todo lo que trabaja doctora Paola y en la literatura, factores de riesgo que nosotros podamos evidenciar como médicos, pero también como familia, para estos niños hagan el intento de suicidio o lleven el suicidio a cabo. Bueno, los factores de riesgo son cantidad de factores de riesgo. Quisiera dividirlos como en socioculturales, socioeconómicos, interpersonales y intrapersonales. Digamos que dentro de los factores interpersonales que habla digamos, de lo así, empecemos por los intra, que habla de la misma persona, es si el niño o el adolescente ya tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Eso es bastante importante porque alrededor del 70% de los chicos que intentan suicidarse o se han suicidado tienen un trastorno mental. No son todos, como acaban de darse cuenta, pero digamos que esto es un factor de riesgo bastante importante si esta enfermedad de base no está en remisión, no está, digamos, asintomática, tratada. Eso es uno. Dos, dentro de estos factores intrapersonales están los factores genéticos. Hoy en día hay muchos estudios que apuntan al gen transportador de la serotonina, en decir que ya no es por hablar carreta, sino que ya existen familias suicidas por generaciones, entonces es importante hablar de los factores genéticos. También hablar, digamos, de toda esta historia personal, de cómo el niño o el adolescente lleva a cabo los mecanismos de afrontamiento frente a los problemas, porque hay bastantes descripciones, narraciones de chicos que han hecho intentos suicidas severos en los que pues por nada y no estarían contando el cuento, como dice uno. Entonces, esa sensación de sufrimiento frente a las situaciones de culpa, de soledad, de ira, de impulso, de tristeza absoluta, de vacío, te dicen, es que yo siento un vacío, dicen los pacientes a sí mismos. Entonces, ¿cómo ellos experimentan? Creo que de todos los factores de riesgo, el factor de riesgo propio es el que más suma frente a las otras que ya te voy a mencionar.
pero bueno, a todos, perdón, ya les voy a mencionar a todos. Entonces estamos también dentro de las cosas personales, historias, por ejemplo, de bullying, que es el acoso, digamos, escolar, la violencia que puedan vivir dentro de las casas intrafamiliar, las violencias a los que ellos mismos han sido sometidos, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, la no oportunidad de estar escolarizados, la historia propia o familiar de de alguien en la familia que consuma sustancias psicoactivas, que no sea tratada, que genere bastante inestabilidad, una disfunción familiar como tal, en la que está creciendo esta personita, la parte socioeconómica, que no tengan cómo acceder a un servicio de salud. Hoy en día acceder a una cita con un especialista está bastante lejana, lo dicen todo el tiempo, doctora. Pues, ¿qué le digo? Ahorita está bien, pero pues venía porque hace 4 meses, 6 meses, entonces uno se da cuenta que la oportunidad está bastante lejana, no todos tienen la parte económica para ir a un tratamiento particular y aún así es complicado conseguirlo, sea la ayuda que necesiten. También la falta de economía lleva a una desnutrición, a que los chicos estén en otros factores de riesgo en su crecimiento, en su desarrollo normal. Eh, Importantísimo también conocer si alguien recientemente se ha suicidado. Esto marca bastante a los niños y los adolescentes. Si no tienen una buena red de apoyo familiar, y también eso que les permita socializar, ¿no? Hay muchas familias que en su sobreprotección como crianza no permiten, no, es que qué va a salir si es que los amigos son malos, este barrio es peligroso, no quiero que socialice, solamente socializa con los del colegio y eso, y tiene permitido 2, 3 amiguitos. Entonces a veces se hace muy difícil también. Para estos chicos es importantísimo socializar con sus pares, o sea, con personas de su edad, no con el adulto, más con gente de su misma edad. Terminar una relación afectiva hasta edad es, digo yo, la muerte en realidad, porque es un dolor que se siente para ellos bastante profundo. Entonces son factores, todos estos son factores de riesgo que lo acompañan. Tal vez me falte otro listado, pero esos son como los que más quería resaltar. Es muy interesante, sobre todo cuando uno ve cómo es de importante el papel de la familia, de una familia, digamos, sana desde el punto de vista, digamos, psicológico, social. A veces no es que necesite muchos recursos, pero que sea una familia en que no haya agresión, que no haya frustración, porque si hay una familia armónica, cuando doy alguna conferencia sobre la familia, decimos, esto es como una sinfonía, hay tonos graves, hay tonos agudos, hay mucha felicidad y otras veces no tanta, pero que siempre sea una familia que esté presente. Yo creo que ahí es una parte muy, muy importante, y en lo que ve uno en estos chicos es esa parte, es como esa falta muchas veces de amor, de cariño, y lo que tú decías es muy importante también, empezar a mirar los antecedentes que tiene. Entonces, que los papás que sepan que si hay un niño con patología psiquiátrica, pues tienen que hacer todo lo posible por hacerle un buen control de su sintomatología, un buen tratamiento, y estar muy alertas para que no tengamos ese problema que es tan importante. Lo mismo, y sucede muchas veces, digamos, en este eje cafetero y en algunas zonas del país en que nosotros hablamos de los huérfanos de la migración. En esos huérfanos es que no hay, digamos, ese entorno familiar coherente, que de pronto lo dejaron en manos de alguien que le toca porque le tocó cuidarlo, y llega a la adolescencia y se encuentra completamente solo. Me gustaría también mucho que hablaras un poco, digamos, de la presión de grupos, cuando empieza el juego de la ballena azul, el juego de no sé qué. Nosotros aquí en Pereira lo tuvimos, y en muchos otros partes de Colombia hemos referenciado, y han llegado, o sea, a suicidarse. No es solamente un intento, y es una cadena, y eso sí que es la presión de los amigos, la presión de los grupos en que hacen eso, y a la hora, la verdad, a veces ni siquiera son conscientes de ello. Sí, claro que sí. Como te decía, la edad de la adolescencia es una edad bastante importante para identificarse con el otro. Y el otro no es el que está ya aislado, el patito feo, sino es el grupo. El grupo que más resalta, el grupo líder, el grupo chévere, o el grupo que así sea que resalte por lo malo, es el grupo que resalta. Y las personas que más se adhieren a esos grupos son los adolescentes, uno, y dos, los adolescentes que tienen ciertas vulnerabilidades, entonces no la están pasando bien,
no importa si se meten en una conducta de riesgo o no, porque a quién le va a importar, ese es el discurso que ellos dicen, pues a quién voy a afectar, como si se sintieran solos en la vida, hacen parte de estos grupos, sienten que el grupo hace parte de su familia, su ser, su todo, más que ellos mismos, y entonces si ellos dicen hacemos X, hacemos y en esto pues se viene involucrado todos estos juegos que uno dice, bueno, pero no todos lo harían ni por estar perteneciendo a un grupo, sí, perfecto, porque no estoy diciendo que todo el mundo lo haría, sino con ciertas situaciones de vulnerabilidad. Entonces hay que ver, digamos que más de fondo, qué es lo que pasa con estos chicos que están ahí metidos, pero en realidad pues tienen un problema, necesitan bastante ayuda y no la están pasando para nada bien. Dentro de esas conductas que dices de la ballena azul, de Momo y bueno, habían estos juegos que terminaban, digamos, en lastimarse, los que llegaron pues a finalizar, yo creo que fue un medio más como en el que encontraron poder canalizar todo el dolor y el sufrimiento que tenían, o la ira, ¿no? Porque es que está descrito, o es la sensación de desesperanza por un lado, o es la ira y la impulsividad que llevan a esto. Entonces no solamente es el diagnóstico de depresión o ansiedad al que yo me refiero con diagnósticos psiquiátricos, sino el chico impulsivo porque tiene un déficit atencional con hiperactividad e impulsividad que no sabe ni lo que hace, o un trastorno opositor desafiante que por llevar la contraria yo me meto ahí, no quiere decir que no estén sufriendo, pero digamos que es el impulso el que lo lleva más que la situación de desesperanza, porque son dos caminos a los cuales se llegan al suicidio, eso ya también está estudiado y es lo que se ha logrado demostrar. Pero digamos que si hablamos de otras conductas, por ejemplo, las autolesiones que llaman un fenómeno de cutting, que son los cortes que se hacen en brazos, en piernas, en donde nadie los pueda ver, en las ingles, tratando de esconder, es una manera como de enfocar el sufrimiento que tienen con el sentimiento físico más que emocional. A veces lo hacen y es como, yo lo hice porque sí, la estaba pasando mal y lo hice porque vi que mi compañero, o sea, está demostrado que siempre hay alguien más que lo estaba haciendo. Pero está el que lo hace por sufrimiento y está el que ya finalmente pasa de esa idea al suicidio. De hecho, las autolesiones son historia para los pacientes que se han suicidado, en un 40% de las personas se autolesionaban. Entonces es una conducta también de riesgo a la que hay que ponerle cuidado. Sí, que bueno, menos mal traes ese tema a colación porque es muy buen tema esto de los grupos. Claro, entonces miren que ya podemos empezar a decir cuáles algunos signos de alarma como es el cutting, ¿no? El cutting nos está diciendo, está pasando algo y como dice la doctora, tiene, o sea, pueden llegar al suicidio y se ha demostrado que es un 40%, entonces tener esa relación es importante. En puericultura decimos que cuando los niños están pequeños la familia es lo más importante, pero cuando llega al adolescente yo digo que se voltea el triángulo y el adolescente entonces, la familia es muy pequeñito, no le dan tanta importancia, pero le dan mucha más importancia a sus amigos. Entonces, también es muy importante lo que dices tú, tienen que relacionarse, o sea, no los podemos meter en una urna de cristal, ellos se tienen que relacionar, pero tiene que haber también como algún grado de vigilancia, como digo yo, mirándolo de reojo para estos chicos. Hay un refrán que nos gusta mucho en pericultura que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces busquémosle unos buenos amigos, estemos pendientes de eso, que eso también nos ayuda. Porque como dices tú, cuando llega alguien, esos grupos que no por ser buenos se visibilizan, la gente que todos quieren hacer exactamente lo mismo y por eso llegan a todas estas causas. Entonces, como ya habíamos hablado de pronto de algunas alarmas, ¿qué otros signos de alarma vamos a tener para que estos papás que nos están oyendo digan, oh, tengo que estar pendiente de esto, que no nos vaya a pasar y que estemos anticipando, que es tal vez lo más importante de la medicina, que nosotros anticipemos, que prevengamos, que no lleguemos al hecho, porque pues la idea es esa y la idea de este conversatorio que tenemos tan interesantes con semejante invitada tan especial que tenemos, pues podamos tener todas esas herramientas, no solamente entonces nuestros papás que nos están oyendo, sino los médicos y el personal de apoyo que también nos oye, que es muy interesante. Gracias. Hay uno de los signos más grandes de alarma, que esto sí es un apunte mío de la experiencia y clínico, es escuchen al cuidador más cercano, muchas veces es la mamá que dice, doctora, tengo miedo de dejar a mi hijo solo, es que no soy capaz de salir a la esquina porque no sé qué me voy a encontrar. A mí esa frase
me alarma bastante porque digo, si es la persona que más comparte, que más cuida, y estoy hablando de un muy buen cuidador, que casi siempre es la mamá, no es por discriminar a los papás, pero son, digamos que por cultura las que más estamos en casa, podamos verlo así, háganle caso. No es como que, ay, qué señora tan cansona o qué es lo que está queriendo, ¿sí? Entonces, sea donde sea, en la consulta médica, en el colegio, en la consulta a nosotros mismos, o sea, siempre ponerle cuidado a ese sexto sentido de madre. No puedo dejarlo solo, no puedo dejar sola, siento mucho miedo que algo pueda pasar. Dos, que haya un cambio grandísimo dentro del funcionamiento que estaba teniendo. Entonces, no, de repente no quiere volver al deporte que hacía, no quiere volverse con los amigos que tanto quería. Ese también, digamos, es un signo como que de repente, ¿qué pasó? Porque no quiere salirse. Antes era la pelea porque quería estar afuera y ahora no quiere estar afuera, por lo que hablamos de la importancia de estar en grupos. Tres, que exprese, por ejemplo, situaciones como, bueno, pues ya para qué, si pierdo el año, pues ya para qué. Si me muero, pues a quién le va a hacer falta. No creo que viva mucho tiempo. Ese tipo de situaciones como que las van diciendo de un modo a otro, como si la vida se fuera a acabar y, ay, he pensado quién iría a mi funeral, seguramente nadie iría. Son expresiones que también están dentro de los estudios de narrativas de los chicos que han intentado suicidarse de manera severa, y yo pienso que son discursos que en realidad a veces los papás te dicen en consultas, que ahora se la pasa hablando de la muerte o quiere vestirse de negro y publican redes sociales, ¿no? Las redes sociales también sirven un poco para avisar qué es lo que está pasando. Unos dejan videos despidiéndose, otros dejan cartas. A veces no como la carta de despido, digamos lo que estamos esperando, sino como signo de alarma. Son cartas como mamá, perdóname, no soy un buen hijo, tal vez no merezco nada, lo mejor sería que yo no existiera. Sí, esas palabras de existir, de muerte, sinónimos, algo que les parezca así muy parecido, entonces hay que ponerle bastante cuidado. De repente se les ve melancólicos, llorando, irritables, después muy contentos y otra vez pasan a todos estos cambios de ánimos que a veces los papás dicen, yo creo que mi hijo es bipolar, ya los van diagnosticando con bipolaridad porque de un día para otro cambian con las emociones. No es, digamos, el diagnóstico, pues como tal psiquiátrico, pero me parece que es un término bonito para demostrar esos cambios emocionales. Otra de las cosas que hacen los chicos que piensan suicidarse es, por ejemplo, mamá, yo te puedo dejar la mascota a tu cuidado, yo creo que no voy a ser la persona más responsable, o se la regalamos al primo, como que se quieren salir de alguna propiedad o algo que es muy importante. Yo he visto más como con las mascotas, con algunos objetos importantes para ellos. Eso también es bastante como un signo de alarma. Otro signo de alarma son las personas que les gusta dibujar, que terminan dibujando diferente, como tragedias, lágrimas, porque es a través de los dibujos y de la música donde los chicos más demuestran pues sus emociones. El resto ya son como signos más que tienen que ver con la depresión como tal, que es dejar de comer, comer mucho, no se les vea la gana para nada, que se les ve como sin energía, sin ganas de arreglarse, eh, que puedan estar diciendo todo el tiempo que son feos, que no son importantes, que no sirven para nada, que bajan su rendimiento escolar porque también pierden como todo el funcionamiento, no solamente a nivel familiar, sino también escolar, social, entonces ya se ve involucrado como en todos los ambientes, una dejadez. Importantísimo si el amiguito se acaba de suicidar, si el familiar se acaba de suicidar, eso también porque empiezan, ay, mira, hablan de la otra persona fallecida, no, y la familia sufriría y eso estará como en una curiosidad, como si fuera par de ellos, ¿sí? Entonces lo ponen en el que se acaba de fallecer. Entonces se habla de un fenómeno, no que el suicidio se contagia, pero sí es un fenómeno de tensión suicida, o sea, el abarcar a alguien tan cercano y más si es de su edad, que es el compañerito que dejamos de ver en clase porque se suicidó. Entonces esos también son signos bastante, bastante importantes. No sé si se me escapa alguno, pero creo que, bueno, en los pediatras mirar la parte de desarrollo, si va normal, si porque está bajando de peso de un momento a otro, porque se está subiendo de peso, o más que todo con esos índices del desarrollo físico normal y ya el resto como de lo que te cuenten emocionalmente y de funcionamiento, pues global, que es lo que ustedes evalúan bastante bien. Claro, ahí yo creo que es muy importante volver a resaltar, como decimos nosotros los pediatras, a los papás hay que creerles, definitivamente. O sea, si los papás le están diciendo
algo a uno, uno tiene que creerles y tiene que estar ahí pendiente. Doctora, es que no lo veo bien. No, no, pero yo sí lo veo bien, no, pero es que ellos son los que están 24/7 con los chicos. O sea, y yo creo que es muy, muy importante como mensaje que los papás nos expresen, que los papás pidan auxilio, pero que nosotros como el personal de salud también, nosotros tenemos que decir, bueno, hay que creerle y hay que mirar qué es lo que pasa. En esa parte yo creo que es muy importante porque ellos son los que empiezan a decir. Ahí entonces volvemos a repetir lo que dijimos ahora, lo que son los profesores, que ellos nos ayudan terriblemente porque ellos empiezan a hacer signos de alarma, o sea, que hay un grupo muy fuerte, aquí hay un niño que ya se está alejando, que como dices, empieza con dibujos oscuros y era un niño muy alegre y empieza como todo tan oscuro, con tanta penumbra, con tanta tristeza, que su mejor salida o su luz en el camino es no estar en este mundo. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Papás, por favor, cuéntenos a nosotros, cuéntenles a quien les pueda ayudar, porque yo creo que es una parte muy, muy, muy importante. Lo otro que también es importante y volvemos y recalcamos es la familia como tal. Entonces, cuando los niños tienen una baja autoestima, que la mayoría de las veces lo empiezan desde la familia, es que usted no sirve para nada, es que usted perdió la materia, entonces va a estar terrible. O sea, esa parte yo creo que tenemos que ir cambiando como ese concepto, educar más en positivo. O sea, no vamos a decir, no, si usted no hace nada, pues tranquilo y no le digamos nada, pero siempre recalcar como toda la parte positiva de los niños para que ellos tengan una buena autoestima, porque muchos de los niños, sobre todo cuando es un suicidio, y tú me dirás si es cierto o no, que no tiene, digamos, como un contexto psiquiátrico, es porque ellos tienen una muy baja autoestima y en cualquier momento ¡tum!, rompen y no saben qué más hacer y esa es la única salida. Entonces yo creo que ese es un trabajo que debe hacer la familia, de estar diciéndoles te amamos, eres parte de nosotros, eres parte muy importante, siempre estás con nosotros, siempre estamos pendientes de ti. Claro, hay cosas difíciles que tenemos que pedir ayuda, pero esa parte en la familia es fundamental. Y entonces ahí también quisiera que de pronto nos conversaras también un poco, porque igual los suicidios, no tanto ahora que después de la pandemia, digamos, han estado aumentando, sino esos momentos, digamos, cuando el niño va a perder el año. Y uno ve muchos intentos, es cuando el niño va a perder el año porque no es capaz de asumirlo, porque sabe que en casa lo van a presionar. O sea, no sé si lo ves, porque yo sí lo veo con cierta frecuencia. Al terminar en calendario B, junio, julio, estamos graves. Al terminar calendario A, noviembre, diciembre, también estamos con un pico que es importante. Sí, sí, es bastante, uno a veces lo ve cruel porque uno dice, pero espérate, antes de regañar, antes de exigir el por qué no pasó el año, pues se volvió un vago o qué pasó. Lo que mi experiencia ha mostrado es que la mayoría de chicos que están por perder el año, que tienen problemas, una de dos, pero eso sí tiene que ser una frecuencia muy bajita. En realidad han estado muy vagos, dejaron de estudiar porque han perdido cierto interés por estar en el juego, listo, ese sería como el problema más fácil de resolver, pero la gran mayoría tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de atención o tiene problemas afectivos en los que han perdido todo el interés por estar estudiando. Entonces, yo creo que antes de regañar es como que tengan una cita, de verdad lleven qué está pasando con este chico que está perdiendo el año y frente a la exigencia, pues mirar, yo explico a los papás, ¿qué queremos? Que el chico sea el mejor, el excelente o que sea un niño feliz o las dos. Podemos apuntarle a ambas cosas, pero primero miremos qué es lo que está pasando a nivel escolar. Entonces, uno puede hacer pruebas específicas para mirar qué está pasando y o si emocionalmente es la mayor afección. Pero esa autoexigencia y esa exigencia sumada de los padres en realidad los lleva a unas frustraciones grandísimas y bastantes intentos suicidas. Sí, eso sí, tienes toda la razón, sin ánimo de culpar a nadie, porque los papás me parece que hacen sus mejores labores como pueden, pero en realidad a veces nos equivocamos y necesitamos un poco de orientación. Qué bueno que traes el tema porque sí lo veo bastante, bastante. Claro, y digamos, esta es como una de las partes importantes de este live de Crianza y Salud, darle como herramientas a los papás para que no se cometan, digamos, errores.
como digo yo también en puericultura o en crianza y salud, los niños no llegan con un manual debajo del brazo, ellos no nacen con un manual. ¿Cómo criar su hijo? No, absolutamente no. Todos vamos aprendiendo y todos los que hemos sido padres hemos tenido errores, hemos tenido aciertos, pero pues para eso estamos nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría, como Comité de Crianza y Salud, darles como todas estas herramientas importantes. Ahora quisiera que habláramos un poco de los mitos del suicidio. Wow. Bueno, los mitos del suicidio, digamos que han escrito varios. De los que más me llaman la atención, por ejemplo, es este que dice que la persona que realmente se va a suicidar, pues no lo dice. Y eso no es cierto porque se ha demostrado que el 70% lo han avisado, lo han dicho, han dejado algún mensaje, han dado alguna señal como las que hablábamos, ya sumados a todos los factores de riesgo que también los hablamos. Entonces no es cierto que el que lo va a hacer no lo dice. Bueno, ese es uno de los mitos que hay. Hay otro que dice que el que lo hace una vez ya no lo va a volver a repetir, como hablábamos, sí lo puede seguir repitiendo, porque dicen, ya lo hizo, ya se dio cuenta que no, ya le falló, ya no, porque sabe que va a quedar bobo, no sé qué. Bueno, yo estoy visto esas expresiones tan grandes, pero no, en realidad eso aumenta el riesgo 60 veces todavía por encima de alguien que pensaba en suicidarse, porque pues el estar intentando, pues es otra de las cosas que no. La mayoría de personas que se suicidan tienen trastornos mentales, es otro de los mitos, si bien es un alto porcentaje, como te lo decía al principio, pues digamos que no es como tal la afirmación, precisamente por eso, porque pues hay otro porcentaje que lo hace en un momento de impulsividad, se le suma todo y lo puede hacer, entonces pues ya saben que no. Hay otro que dice que, espérate, me estoy acordando por acá, de hecho yo había tenido un segundito. Ya, que la persona que se suicida pues ya estaba determinada a morir, ya tenía que morirse, digamos que así tenía que ser su desenlace, cuando tampoco es cierto. La persona que se suicida es un cobarde, otros dicen es un valiente. En realidad lo que se ha demostrado es que la persona que se va a suicidar tiene bastante ambivalencia frente a la idea del suicidio. Los pacientes con intento suicida grave que se han retomado pues para hacer un estudio, un seguimiento de qué pasa, estabas determinado, lo estabas decidiendo, todos, no hay nadie que se salve, está ambivalente con esa idea, está confuso, no es algo que ya lo haya tenido determinado como tal, entonces no es que sea muy valiente o muy cobarde, es una persona que está sufriendo, para que lo tengan en cuenta. Yo creo que esos así como grandes, no sé si has escuchado algún otro mito acerca del suicidio, pero estos son los que me parecen más relevantes. No, yo creo que esos sí son los más relevantes definitivamente porque volvemos a lo mismo, todos los que nos ha tocado, todos estos pacientes, eso es más o menos o lo que dicen ellos o lo que dicen sus familias. Hay una cosa que es muy importante y que quiero recalcar que dijiste ahora es el niño que ha hecho un intento de suicidio lo repite y lo vemos muy frecuentemente en nuestros hospitales. Entonces hay que estar supremamente pendiente. Esos son los niños que deben consultar mucho más rápidamente. Y hay otra cosa que también es muy importante cuando se ve una patología psiquiátrica y ustedes como psiquiatras definen que él debe estar en una hospitalización donde tenga la atención psiquiátrica y multidisciplinaria con trabajo social, psicología, psicoterapia, psiquiatría. Y a veces esos papás dicen, no lo quiero llevar, voy a firmar un alta. A nosotros como pediatras se nos arruga el corazón, que eso es otra cosa que es muy importante, que los papás cuando vean este problema vayan, toquen puertas, vayan a urgencias, lleven al chico, lleven al niño, como decimos, no solamente esto es de los adolescentes, sino de los niños pequeños también, los lleven a una urgencia y si el psiquiatra dice definitivamente hay que hospitalizarlo, que por favor lo haga, la única manera segura de que podamos ayudar mucho más. ¿Qué opinas ante esto? La opinión que tengo con respecto a hospitalización en chicos es que ojalá nadie se hospitalizara a esta edad.
Sin embargo, hay casos como estos que se pueden salir de las manos y que necesitan un poco de observación, por lo menos unos días, una hospitalización corta. Pienso que prolongar y no permitir que el chico o la chica sea funcionales ante la vida que están siguiendo y sus roles, pues va a perjudicar. Entonces, en realidad sí pienso que pues el estigma, el miedo de los padres de saber qué va a pasar, cómo así van a estar solos, no van a estar acompañados, cuál es el pabellón en el que van a estar, qué es lo que le van a tratar, pues en realidad deberían tener un poquito más de confianza en los profesionales, una hospitalización corta con un objetivo claro, que cuál va a ser, pues bajar el riesgo de suicidio. Y a pesar de eso, el hecho de que salga de la hospitalización también es un riesgo altísimo de que lo vuelva a repetir porque acaba de salir de una hospitalización por algo de su salud mental en el que la personita está sufriendo bastante y necesita continuar con el apoyo porque también hay familias que dicen, bueno, ya estuvo hospitalizado, ya toda la vida la normalidad y eso tampoco pasa. Entonces, son seguimientos que tienen que hacerse post-hospitalización también y son muy delicados, igual de importantes a la hospitalización, pero sí, ojalá no uno tuviera que llegar hasta la hospitalización, en verdad. Exactamente. Ahí también es importante lo que dices ahora de como del apoyo y de seguir siempre estando con el niño, con la niña o con el adolescente siempre, esa compañía, ese apoyo y volvemos a decir, y entonces ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, aquí vamos a luchar por este hijo, por este familiar, porque a veces necesitan no el papá y mamá, sino que el apoyo de todo el entorno familiar para poder cumplir las citas, las terapias y toda esta parte que es tan importante. Igual yo creo que tal vez la parte más importante es prevenirlo. Y si no, saber cuáles son los signos de alarma y anticiparlos. Tocar las puertas al personal médico, al pediatra, al médico general, a urgencias, al psiquiatra si es posible, que eso es una parte muy, muy importante. Preguntan por aquí en uno de nuestros participantes que si hay algunas líneas para que ellos puedan llamar, que les puedan ayudar. ¿Tú qué nos puedes contar de esa parte? Sí, claro que sí. Bueno, digamos que ante la urgencia tengo el paciente, está agitado, se está lesionando, está gritando, no sé cómo contenerlo como familiar, porque la primera ayuda de emergencia es el familiar de más apoyo, el familiar de confianza. Los chicos se sienten traicionados cuando en vez de ir la mamá, el papá, el cuidador, el que más querían, llega la policía, llegó el psiquiatra en la ambulancia, eso les molesta bastante, entonces traten de hacer un acercamiento primero ustedes. Si ven que se sale de las manos, se llama al 123 o a la línea 106, que es dirigida para adolescentes, que no solamente trabajan chicos que están con ideación suicida, sino también que están con ciertas vulnerabilidades como maltrato de cualquier tipo de maltrato. Ahí pueden pasar una línea con psicología inicialmente y ahí pues contempla a alguien que pueda hablar con el menor, digamos que hacer una contención, primeros auxilios psicológicos y si no se logra pues envían a alguien a la casa. Son las dos líneas más grandes en realidad, o llevarlo directamente a urgencias. Claro, esa parte es muy importante y volvemos a recalcar que el acompañamiento no solamente al paciente, sino a la familia. Como dices, el paciente está en profunda tristeza y se ve como en encrucijada con toda su patología y esa es su única salida y también tenemos que apoyarlos a todos porque es que la angustia del trauma es no solamente del paciente, sino de todo su entorno, hasta nosotros como médicos sufrimos cuando vemos estos casos y nos parte el alma en casi todas las ocasiones, por no decir que en absolutamente todas, de ver que como médicos lo único que queremos es salud. Entonces, de pronto, ya como para terminar, como algunos tips para los papás, como de prevención o de anticipación, es decir, hagamos esto para evitar que el niño busque una salida que no es. ¿Tienes algunos tips que nos puedas ayudar en ese sentido? Claro. Bueno, primero recuerden que la historia de su hijo que está llevando a cabo desde muy temprana edad es importante. Mi hijo ha sido víctima de bullying, de maltrato, ha tenido que vivir alguna situación difícil, muy dura para él o para ella. Entonces, antes de cualquier desenlace feo, ya pueden tener una asesoría desde psicología. Estamos hablando de prevención, entonces no es como el signo de, bueno, ¿y cuándo se va a matar? Sino
la prevención. Entonces, primero miremos si tiene algún síntoma de vulnerabilidad, esto sumado a familias que de pronto en la familia de ustedes sufran de depresiones, ansiedades, la mamá es muy ansiosa, el papá o es muy ansioso, alguien consume mucho alcohol en casa, el ambiente en familia está tenso. Primero nos vamos a evaluar a nosotros mismos para poder ayudar como familia, como padres. Yo creo que es la primera tarea que tienen que hacer cada uno en su almohada, en sus casas, pensarlo solito. Segundo, ya mirar como hacia el adolescente, si hay algo que de verdad siento que le está pasando, me puedo acercar a hablar con él o con ella, mirar si está continuando con sus actividades, cómo va funcionando en todo lo que hacía o está haciendo, qué ha dejado de hacer, qué música está escuchando, qué dibujos está haciendo, con quién está socializando, cuáles son los intereses que tiene. Y si tiene una mirada hacia el futuro es importantísima. Por ejemplo, bueno, y cuando salgas del colegio, no, pero ni siquiera creo que vaya a salir del colegio. O esos términos con los que hablan de no creo que vaya a llegar a un futuro, tener mucho cuidado con eso porque los chicos siempre pueden estar hablando de futuro. O mira, te quiero regalar una bicicleta, pero bicicleta ¿para qué? Entonces siempre como mirar en qué términos se están refiriendo hacia la vida, hacia sus, digamos, proyecciones, todo como mirarlo siempre definidamente si se estás llevando a cabo un ambiente normal, un desarrollo normal y cualquier cosa que vean así como cambios que les decíamos, cambios de la alimentación, cambios en el estado de ánimo muy frecuentes, pérdida de los intereses o intereses que como que no les parecen debidos, se están metiendo en circunstancias de mucho riesgo, que están consumiendo, que se están cortando, que están saliendo con personas, subiendo fotos que no son debidas, o sea, qué es lo que está pasando, porque esos factores de riesgo, todo eso, por favor, acudan a su EPS, a particular, con quien quieran, pero traten siempre de hablar con sus hijos. Voy a, ya como para concluir, quisiera que nos contaras algo muy importante que lo vemos nosotros ahora, que es la presión de las redes, ¿no? Lo que habíamos hablado ahora un poco antes, pero las redes nos están, o sea, no, como digo yo, todo es bueno y es malo, depende de la dosis, o sea, y debe haber un equilibrio justo y en las redes, o sea, a veces hacen unos, o sea, siguen unas personas que hágame el favor, o sea, son cosas muy complicadas, las redes nos están complicando la vida a los padres, a los médicos y a todo el personal de salud y a todo el personal educativo porque hay muchísima presión. Y como decimos, esto no es que la red viene y filtra y dice esto está bueno y vamos a sacarlo y esto no está bueno y no lo vamos a sacar, sino que no tiene filtro. Y ese no filtro nos está impactando mucho en esta parte del suicidio. Las redes sociales, como tú dices, ni son buenas ni son malas. Con respecto al suicidio, lo que se dice es que si la red social hace que nuestro pequeño pueda socializar con personas, sentirse en grupo, aceptado, esa parte está bien. Pero si nuestro pequeño se conecta y lo que está encontrando entre las redes es sentirse más vacío, miserable, porque uno lo escucha entre ellos decir, es que todos son fachadas dentro de las redes, tengo una vida perfecta, los mejores viajes, la mejor mascota, la mejor ropa, los mejores artículos, todo lo más bonito, pero ¿quién va a publicar lo feo, la tristeza? Claro que hay personas que lo hacen, pero digamos que no es lo más común porque la red es para seguir, ¿no? Para seguir, vuelve el juego de lo que hablábamos del líder, del grupo al que quiero pertenecer. Entonces, ¿hasta dónde eso hace sentir bien a la persona que lo ve o hasta dónde no? Entonces, sí es muy importante saber que si la red social permite socializar de manera sana, tener un acercamiento, eso es bueno y es protector. Pero si es todo lo contrario, pues ya saben que eso también es un factor de riesgo. Doctora Paola, mil gracias, ¿verdad? Que fue un conversatorio maravilloso con muchas herramientas para que nosotros como padres, como médicos, como personal de salud y nuestros acompañantes en verdad podamos tener algo más que nos pueda ayudar y sobre todo lo que hablábamos durante todo este live es poder anticipar y prevenir más que ya tratar lo que pase. Eso es tal vez la parte más importante. Yo creo que el entorno familiar es muy importante, un entorno familiar sano nos hace prevención no solamente de suicidio en muchas ocasiones, sino de matoneo, de abuso de drogas, de todas esas cosas que son importantes. ¿Verdad que mil
y mil gracias por aceptar la invitación de parte del Comité de Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría, del doctor Mauricio Guerrero como su presidente y de nosotros como miembros de este comité. Mil gracias a todos nuestros participantes. Gracias por oír a la doctora, gracias por participar. Los esperamos el 12 de julio en un nuevo live a las 7 de la noche y aquí siempre estaremos para servirles como Comité de Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora, mil gracias por todos los aportes que nos dio durante esta noche. Gracias, doctora Ángela, por este momento, por esta participación y a todos los que nos acompañan. Siempre a la orden. Feliz noche para todos. Feliz noche a ustedes.